¿Cómo le va? Esto es la primera edición por aquí, por Diputados Televisión, la primera edición por DTV, donde vamos a estar analizando, bueno, cerrando lo que es esta semana respecto a posible convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Si no hay ningún cambio, 20 de enero, la fecha de convocatoria. Y también las expectativas están centralizadas en la próxima semana respecto a la reunión entre el Gobierno de la Nación, el Ministro de Economía, Martín Guzmán, y los diferentes bloques de la oposición. Información está circulando por estas horas en el Congreso, es cambiante casi hora tras hora, pero por estas horas están diciendo que posiblemente el martes sea el día de la reunión. Veremos qué es lo que ocurre, vamos a charlar y a conversar con diferentes protagonistas sobre distintos temas que hacen a la tarea parlamentaria. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas, en principio, lo que es esta primera edición por aquí, por Diputados Televisión. Caro Ramos, ¿cómo estamos? Hola, Fer, ¿cómo estás? Buen viernes para todos. Bueno, efectivamente, mucha expectativa por el decreto de convocatoria extraordinarias. Aparentemente, la idea del gobierno es que el Congreso empiece a trabajar a partir del 24 de enero, el lunes 24. Es raro que haya sesiones en enero, hubo muy pocas desde el retorno a la democracia, pero no lo descartamos porque hay obviamente muchos temas importantes en agenda. Y por otra parte, esta reunión que vos decís de Guzmán con gobernadores tampoco está confirmada todavía. Estaba prevista para esta semana, pero por distintos motivos se pospuso. Y hay una disputa por el lugar, ¿no? Porque en el gobierno pretenden que sea, o al menos Guzmán preferiría que sea en el Ministerio de Economía, y hay un reclamo muy fuerte de Juntos por el Cambio para que se produzca en el Congreso y con el resto de los bloques de la oposición, cosa de no quedar pegados solamente Juntos por el Cambio, ¿no? Claro, que también participen los otros bloques. Ahí se genera toda esa discusión, ¿no? Entre Juntos por el Cambio, entre el Frente de Todos y el resto de las bancadas. Porque hay algunas bancadas que dicen, nosotros también queremos juntarnos y saber de qué se habla con el Ministro de Economía. Y desde el Palacio de Hacienda dice, nosotros nos reunimos, nos vamos a reunir, pero podemos reunirnos en otro momento. Exacto, bueno, tironeos que se vienen dando a lo largo de estas semanas. Los otros bloques de la oposición, efectivamente, hasta ahora han visto el tema como espectadores, ¿no? Desde afuera, pero lo cierto es que el último comunicado de Juntos por el Cambio fue enfático en reclamar que esté toda la oposición. Por otra parte, Fer, vamos a estar comentando 2 temas a lo largo de la tarde. Uno tiene que ver con estos acercamientos entre Juntos por el Cambio y los liberales. Más que nada el PRO, diría, con los bloques que encabezan Javier Milei y José Luis Espert. Ya presentaron 3 proyectos en conjunto, cosa no menor. Vamos a estar repasando cuáles son esos proyectos porque uno incluso se presentó en el día de ayer. Tiene que ver con bienes personales, una ley que se sancionó en diciembre. Por otra parte, vamos a hablar de un proyecto que se presentó para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados y que aquellos diputados que tengan COVID, que den positivo de COVID antes de ingresar a la sesión, puedan participar desde sus despachos de manera virtual. Bueno, un tema que hay que tener en cuenta por parte de las autoridades del Congreso, de las autoridades de la Cámara de Diputados respecto a estos temas y a la situación de la pandemia en la República Argentina, de cómo está impactando por estos días, donde hay un crecimiento importante, más allá de que los especialistas dicen que para cercano para fin de mes ya se va a ver un descenso y como esta variante es muy rápido el ascenso, también es muy rápido el descenso en los casos. Pero lo cierto es que es un tema también a conversar entre las autoridades de los bloques y la Cámara de Diputados respecto a los protocolos, porque se dejaron los protocolos virtuales, los protocolos mixtos, y estamos ya en una presencialidad plena. Y recordemos lo que ha sucedido en la sesión de bienes personales con la ausencia de una diputada que ha contraído COVID, una diputada del bloque de Juntos por el Cambio, lo que ha sucedido en el Senado, en el tratamiento también de la última sesión con un senador del Frente de Todos. Bueno, temas también a discutir por parte de las autoridades. Presentamos ahora, vamos a darle también la bienvenida, buenas tardes, a Verónica Benaim. Vero. ¿Qué tal, Fer, Caro? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tenemos de adelanto? Bueno, tenemos un poco de información contundente e importante de lo que dejó la reunión bicameral de inteligencia en el día de ayer.
una reunión que, como ustedes saben, por la sensibilidad de los temas que se tratan, es a puertas cerradas. Se habló justamente de el accionar de los agentes de inteligencia en esta reunión que se selló en el Banco Provincia en épocas de María Eugenia Vidal y esta persecución hacia distintos sindicalistas. Allí estuvo presente testimoniando frente al presidente de la bicameral, Leopoldo Moró, y también ante los diputados que conforman esta subcomisión, Rodolfo Tailade y Eduardo Valdés del Frente de Todos, mientras que por Juntos por el Cambio está Miguel Base. Estuvo presente el comisario Hernán Casaza dando un testimonio importante y confirmando, Fer, que él era autor de estos audios que se pusieron a disposición de la justicia, comprobando y develando todo este accionar que había durante el gobierno de María Eugenia Vidal a los sindicatos, específicamente a algunos dirigentes del gremialismo. Así que vamos a hablar un poquito sobre eso y también voy a reflotar un proyecto de ley que en las últimas horas tuvo de nuevo repercusión y que tiene que ver con alcohol al volante cero. Y esto está vinculado a que en la provincia de Buenos Aires, en la legislatura del territorio bonaerense, se va a tratar en sesiones extraordinarias, así fue un compromiso del ministro de Transporte del gobierno bonaerense, de tratar este proyecto de ley. Lo celebró Facundo Moyano y vamos a recordar de qué se trata la iniciativa que se espera se trate a nivel nacional también. Bueno, Vero, de datos importantes respecto a este adelanto que vos estás dando sobre la reunión de la comisión bicameral que tiene como uno de los protagonistas por este hecho muy grave que ha sucedido en la República Argentina, la injerencia de los servicios de inteligencia, lo que se ha visto en esta reunión en el Banco Provincia, el caso de la Gestapo, conocido popularmente a partir de declaraciones del entonces ministro de Trabajo del gobierno de María Eugenia Vidal, y que esta comisión bicameral tiene, Vero, como protagonista, y vos lo señalaste, al diputado Rodolfo Tailade, que ya lo vamos a saludar, Vero, y te preparás para la primera pregunta. Rodolfo, ¿cómo le va? Hola. Gracias. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, Vero, la primera pregunta es toda tuya para con el diputado Rodolfo Tailade. ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Hola. Bien, bueno, decíamos, ¿no? Un testimonio importantísimo el que se llevó a cabo en el día de ayer en esta reunión. Sabemos que no podés violar, digamos, el secreto de lo que se habla a puertas cerradas allí en ese encuentro, pero ¿por qué es tan fundamental el aporte que hizo Casaza ayer? A ver, yo diría que es importante lo de Casaza porque formó parte de los equipos de investigación en las causas que el gobierno de María Eugenia Vidal tenía mucho interés. Fundamentalmente es uno de los policías que tenía asignado por la Procuración de la provincia y por un fiscal, el fiscal Garganta, asignada a la investigación de la causa de Daniel Scioli, Alberto Pérez, con lo cual conoce algunas cuestiones desde adentro de lo que se llama o se denomina mesa judicial. En ese sentido, lo que planteó, por un lado, Casaza ratificó todo lo que dicen los audios, lo que es el autor, pero además el contenido de los audios. Hizo alguna indicación adicional respecto de información que él tenía de la reunión quincenal de la mesa judicial, los días jueves, cuestión que es coincidente con los datos que nosotros ya teníamos por otro canal de información, es decir, la reunión cada 15 días de la mesa judicial. Lo que por ahí se está malinterpretando o en función de que seguramente no se conoce el testimonio, tiene que ver con la mesa judicial de la provincia. En realidad había una sola mesa judicial, era la mesa que encabezaba el presidente Macri, y la provincia de Buenos Aires formaba parte de esa mesa. Digamos que Casaza ratificó ese aspecto. Y también, que es en principio lo que más nos interesa a nosotros, es decir, desde el punto de vista político y hasta personal, por supuesto que me interesa el armado de causas de la mesa judicial, la Gestapo de la provincia de Buenos Aires, pero
funcionalmente la bicameral tiene que investigar o establecer qué hacían los agentes de inteligencia ahí. Claro. No si Villegas es un delincuente o no. Claro. Entonces, en función de ese objetivo de la bicameral, de esa competencia que tenemos, Casasa indicó que había articulación con la AFI y con la UIF, Claro. la Unidad de Información Financiera, que es un organismo de inteligencia y por lo tanto está sujeto al control de la bicameral también. Había articulación de esos dos organismos de inteligencia con las investigaciones en Provincia de Buenos Aires, lo cual no tiene ninguna justificación en principio. No podría la AFI participar de esas investigaciones. Rodolfo, me parece que a medida que está transcurriendo el tiempo y el trabajo también ahora del Congreso, es como que cada día que pasa uno entiende que es mayor la gravedad de lo sucedido y de lo ocurrido en la República Argentina. Sí, yo diría que no tiene antecedentes la gravedad de esto. No hay algún precedente en democracia en donde los servicios de inteligencia desplegaran esta cantidad de actividades ilícitas de manera sistemática, permanente, durante los 4 años, y además casi con exclusividad. La AFI no se dedicó a otra cosa que a espiar dirigentes políticos, sindicales, empresarios. De ninguna manera hicieron trabajos que tuvieran que ver con la esencia verdadera de la agencia, que son la defensa de intereses estratégicos nacionales afectados por potencias extranjeras o por situaciones. Entonces, esto nunca pasó. Lo que me parece absolutamente penoso es el papel del periodismo argentino, o mejor dicho, de una parte del periodismo argentino, que pretende tirar también acá la teoría de los dos demonios. Nos están cuestionando una suerte de hipocresía porque esto pasó en todos los gobiernos y resulta que ahora estamos haciendo un circo con esto. Esto no pasó en ningún gobierno. No pasó en ningún gobierno. Y el otro día tuve una discusión con un periodista específico de Editorial Perfil que se dedicó a hacer seguimiento específico de la gestión de Cristina en la AFI. Y yo le pregunté, ¿alguna vez vos viste en ese seguimiento, alguna vez viste que armáramos una causa, que metiéramos preso a alguien? Obviamente que nunca pasó, por lo tanto esto jamás sucedió algo tan grave. Por eso me parece que es fundamental que lo pongamos arriba de la mesa y discutamos en la política. La justicia va a hacer su trabajo, va a tener sus idas, sus vueltas, como todas las causas en Argentina, con Comodoro Pi tratando de chupar la causa. Ahora, en el Congreso me parece que es indispensable que pongamos esto sobre la mesa, que lo discutamos, y la verdad que no puede caer sobre la grieta esto. No, ¿qué es lo que está intentando hacer Vidal? ¿Qué es lo que está intentando hacer algún otro personaje del macrismo, ¿no? Que nosotros somos los malos porque queremos convertir al Pata Medina en víctima, o porque ellos se pusieron a trabajar porque los empresarios estaban muy preocupados por las extorsiones de la mafia. Toda una gran mentira que está recontra claro en el expediente, en el video. Los de la AFI y los ministros de Vidal eran los que impulsaban a los empresarios a hacer presentaciones falsas, a decir que los extorsionaban, cuando en realidad el sindicato estaba pidiendo por derechos que formaban parte del convenio colectivo. Entonces, la política es la que tiene que dar acá un paso al frente y discutir esto a fondo, porque está en juego la democracia, el sistema institucional. Discutir a fondo y sacarlo de la grieta. Diputado, en ese sentido, ¿cómo va a seguir trabajando la bicameral? ¿Hay prevista alguna otra reunión para citar a más testimonios? Sí, toda la semana que viene vamos a seguir con Gestapo. Este sumario que se abrió en la bicameral, que tiene que ver con la persecución o la participación de los servicios de inteligencia en la persecución a gremialistas, no solamente tiene que ver con Medina, con el sindicalista de la UOCRA La Plata. Hay ya, no sé, debe haber 10 presentaciones de gremios. UOCRA La Plata, el Sindicato de Fleteros de la República Argentina, bueno, el Sindicato de Astilleros Río Santiago. También hubo una presentación del sindicato de, varios, ¿no? Bajo la misma modalidad, siempre. Exactamente. Con la particularidad que tiene muy parecido al Pata Medina. El Pata Medina estuvo preso y todavía no tiene condena, pero estuvo preso. Hoy está con prisión domiciliaria.
hay sindicatos que tienen, el sindicato de fleteros y la UOCRA de Bahía Blanca tienen gente condenada a 5 años de prisión en el caso de los fleteros. La UOCRA tiene más y el secretario general de la UOCRA Bahía Blanca se murió en la cárcel el año pasado. Se murió en la cárcel con una causa armada por Contegrán. Hoy están apareciendo algunos videos de Contegrán que básicamente reconoce lo mismo que hace Vidal, ¿no? Que está reconociendo ese trabajo ilícito que estaban haciendo sus ministros, porque en definitiva lo respalda, lo ratifica. Villegas también apareció hoy un video hablando de la UOCRA Bahía, de que nadie se animaba a hacer una denuncia y que, bueno, evidentemente el mismo modus operandi empezó a generar presión en empresarios para que hagan denuncias que hasta ese momento no querían hacer. Claro. Vero, ¿con alguna consulta? Sí, diputado, consultarle cómo ve el accionar de la justicia con el tema espionaje en general. ¿Cómo cree que está a la altura la justicia argentina de tratar este tipo de causas? Digo, sobre todo lo federal, ¿no? Lo que va a Comodoro Pi. Y en ese punto, además, si considera que es necesario avanzar con esta propuesta de modificar el tema de los tribunales federales, que quedó pendiente, digamos. No, la justicia argentina, a ver, salvo excepciones, y sobre todo la justicia federal de Comodoro Pi, es un bochorno, es una vergüenza institucional, así que no tengo ninguna expectativa de que las causas, en general ninguna causa contra el macrismo, las de espionaje o las de corrupción puedan avanzar. De hecho, tenemos hace 20 días, un poquito más, un ejemplo concreto. Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, jueces de la Cámara Federal, dijeron que en la AFI de Mauricio Macri hubo cuentapropistas. Ni Gustavo Arribas, ni Silvia Magdalani, ni Juan Sebastián de Stefano tenían idea de lo que pasaba abajo con los agentes de calle, que evidentemente, según la Cámara, se cortaron solos, investigaban. Los objetivos que le preocupaban a Macri casualmente también le preocupaban a los Super Mario Bros. Bueno, ese fallo, 5 días después, es un fallo, digamos, delictivo. Yo diría que roza lo delictivo por la cantidad de falacias, de mentiras que pusieron ahí para salvar a sus amigos. Ahora, más allá de esas mentiras, 5 días después aparece el video en donde Juan Sebastián de Stefano, desprocesado por esta Cámara diciendo que no tenía nada que ver con el espionaje, aparece armando causas judiciales, operaciones de inteligencia. Si el video hubiese aparecido 5 o 10 días antes del fallo, probablemente el fallo hubiese sido otro. Ese lugar, Comodoro Pi, es putrefacto, no sirve para nada. Por lo tanto no va a investigar, salvo obviamente con honradas excepciones. Sí me parece que fue muy efectiva y muy importante la investigación que hizo el juez Ramos Padilla, y el juez Crepla, que está a cargo de esta investigación, de momento en La Plata, la investigación de la Gestapo, también es un juez absolutamente solvente y que no va a ceder ante las presiones de la política en este caso. Entonces, hay jueces que trabajan muy bien, pero Comodoro Pi, que en definitiva va a terminar tarde o temprano centralizando todas estas causas, no sirve, hay que detonarlo. Ahora, en el medio está lo que es la reforma al Consejo de la Magistratura como órgano para habilitar, designar jueces, pero también destituirlos. Y ahí también hay cuestionamientos a estos magistrados que usted estuvo señalando en el propio Consejo de la Magistratura, y en el medio tenemos la discusión a partir del fallo de la Corte que tiene que dar el Congreso. Claro. Sí, con la novedad que me enteré que Mario Negri presentó un proyecto. Yo a Mario Negri lo respeto. Compartí el Consejo de la Magistratura un tiempo con él. Me llevo bien, pero la verdad que es una chupada de media a la Corte eso. La verdad, para presentar ese proyecto, dejemos que la Corte haga y deshaga lo que quiera, porque la Corte... ¿Por qué? Porque vuelve a la conformación anterior a la reforma. Con el presidente de la Corte como presidente del Consejo de la Magistratura. ¿Qué significaría eso? Que el presidente de la Corte presida el Consejo. Significaría que la corporación judicial va a ser la que va a controlar absolutamente. Si hoy, digamos, la sigue controlando con poder de veto y con mecanismos institucionales que tiene dentro del Consejo,
Con la presidencia de la Corte sería la corporación la que va a controlar absolutamente todos los resortes del Poder Judicial, con el agravante que además va a ser la Corte, que es el único objetivo que está persiguiendo, con toda la caja del Poder Judicial, va a manejar la Corte, que es algo que le preocupa sobremanera, evidentemente, a Rosati y a estos señores. La Corte tiene mejor dicho, el presupuesto que no se sancionó para el 2022 contemplaba que la Corte tenía un presupuesto de alrededor de 20.000 millones de pesos versus 150.000 millones de pesos que era el Poder Judicial. Hay una diferencia entre las cajas. Entonces, la ciudadanía, la política, que es la que representa a la ciudadanía, no va a poder tener absolutamente ninguna intervención de relevancia en el Consejo de la Magistratura, porque lo va a manejar la Corte Suprema, es decir, ellos mismos se van a manejar, y el agregado de la caja. Bueno, eso marca, digamos, un contrapunto no solo con el proyecto que envió el Ejecutivo al Senado Nacional respecto a cómo tendría que conformarse el Consejo de la Magistratura, sino también un contrapunto internamente en Juntos por el Cambio, porque el proyecto de Tonelli no habla de que la Corte Suprema, el presidente de la Corte, sea el presidente del Consejo de la Magistratura. El proyecto de Tonelli, digamos que presentó hace un tiempo y que está claro, pero de todos modos a mí me interesa más el siguiente enfoque. El proyecto que el presidente mandó al Senado es exactamente el mismo proyecto que Juntos por el Cambio presentó en 2016. Exactamente el mismo. Está bien, no lo presentó el Ejecutivo en ese momento. Lo presentó la sociedad civil, el Colegio de Abogados, con algunas otras organizaciones, con el aval del bloque, claramente, del bloque de Juntos por el Cambio. Y es exactamente el mismo que envió el presidente. La única diferencia tenía que ver con las formas de elegir alguno de los estamentos, pero después la conformación era exactamente el mismo. Y hoy presenta otro Negri, porque me parece que lo que no quieren hacer es quedar como contradictorios con su propia posición, es decir, no quieren acompañar nuestro proyecto. Y quedarían en offside porque ellos presentaron el mismo, entonces presentan otro como para salir por ese lado, pero la verdad que de hecho yo lo escuché a Tonelli en un reportaje radial hace 20 días diciendo que la verdad que veía muy bien el proyecto del presidente. Claro, era el proyecto de ellos hace 4 años, entonces, o 5. No sé qué va a pasar. Lo que sí estoy seguro es que Juntos por el Cambio, el macrismo no va a acompañar absolutamente ningún proyecto del Poder Ejecutivo en este sentido, vinculado al Consejo, a la reforma judicial, Ministerio Público. Hay una comodidad absoluta con el status quo actual. Ahora, en el fallo la Corte habla de una predominancia del estamento político, ¿no? Que habría que lograr un mayor equilibrio. Sí. ¿Usted comparte ese diagnóstico? ¿Ahí está el problema o no? No, el fallo es una payasada. El fallo, la verdad, que muestra que la Corte no solamente es una Corte, yo diría, corrupta y decadente, sino que además no tiene sabiduría jurídica. Es decir, ¿cómo puede decir que el estamento político prevalece sobre los demás si el estamento político está dividido en dos sectores que nunca votan juntos? Nunca votaron juntos. Lo que hay es una prevalencia de la corporación con el apoyo de un sector de la política, del macrismo. Bueno, ahora con el proyecto de Negri está todo a la vista. Y, por supuesto, los abogados y los jueces. Con eso hacen la mayoría. Esa es la verdadera mayoría que hoy maneja el Consejo de la Magistratura. El fallo de la Corte es digamos, la verdad que es un despropósito. Que además desconoce lo que ellos mismos habían firmado hace 4 o 5 años, o la Corte misma había dicho, con algunos miembros, no la misma Corte, pero con algunos miembros ahí, que había dicho que equilibrio no es igual a igualdad. Y hoy estamos viendo los proyectos, inclusive el del propio gobierno, plantean estamentos iguales. Y acá lo que hay que tener en cuenta para el equilibrio es la representatividad. O sea, ¿cómo puede ser que la política, no importa si son radicales, peronistas, macristas, lo que sea, que representa 45 millones de argentinos, tenga 6 hoy? Vamos a ir a los proyectos, tenga 6 representantes y los jueces
que son 1.500 en todo el país, tengan los mismos representantes. Claro. O los abogados que votan en total para elegir sus representantes al Consejo, no más de 30.000 abogados en todo el país. Y resulta que tienen la misma cantidad que los políticos. Ese es el problema central. Por eso tampoco es, digamos, que me cierra el proyecto del presidente o el proyecto del gobierno. En ese sentido también tiene los mismos problemas. Ahora, el proyecto del presidente es el proyecto era, o por lo menos es, o parece ser el proyecto posible, por este antecedente que digo que el macrismo en su momento movilizó el mismo proyecto. Pero digamos, es el proyecto posible y un proyecto que además está apurado, presionado por el fallo de la Corte, claro, los 120 días. Pero la verdad que me parece que el Consejo de la Magistratura tiene que mostrar otra cara y tiene que ser, por lo menos tiene que haber una mayoría que represente a la sociedad, no a los partidos políticos o a lo partidario, pero sí a la sociedad. Y bueno, me parece que no vamos por ese camino. La marcha que se va a hacer contra la Corte Suprema de Justicia puede terminar en un pedido de juicio político a cada uno de los integrantes, puede terminar en un proyecto de pedir el aumento de los miembros de la Corte, o va a quedar en una marcha. Y no sé, la verdad que digamos, los juicios políticos contra los miembros de la Corte tienen que ser, digamos, muy serios. Y no me parece que por la marcha vaya a haber un pedido de juicio político. Por supuesto que hay algunos elementos o causales que a uno lo hacen pensar que claramente puede proceder alguna investigación contra los jueces de la Corte. Pero a mí me parece que lo más interesante de la marcha es que la sociedad se está autoconvocando, se está cuestionando al gobierno de que están impulsando la marcha. Yo no he visto a ningún funcionario del gobierno, y mucho menos al presidente de la Nación, decir que está impulsando la marcha, que la organiza. Hubo y demás. Declaraciones del viceministro de Justicia. Exacto. Hubo declaraciones de algunos funcionarios que yo comparto, en el sentido de que nadie puede decirle a la sociedad por qué tiene que marchar y por qué no, por qué se tiene que movilizar. No la alientan, pero tampoco Es que no podríamos nosotros desalentarla. Claro. No podríamos desalentarla porque además es una convocatoria muy sincera. Se generó en las redes, después es el juez Ramos Padilla, el padre de Juan Ramos Padilla, el que tomó un poco el estandarte y empezó a agitar, y eso generó una adhesión que por ahí es masiva. Ahora, el gobierno no tiene nada que ver con la marcha, y hasta donde yo sé, los funcionarios, de hecho Juan Martín Mena lo escuché, plantean esto. ¿Sí? La sociedad tiene derecho a expresarse y mucho más cuando hay razones más que suficientes, ¿no? Porque la Corte no está a la altura ni de la democracia, ni de la sociedad, ni de la crisis que estamos viviendo los argentinos. Entonces, para mí está absolutamente justificada la marcha y es absolutamente legítima. Vero. Sí, la última de mi parte, un poco saber si van a retomar entonces alguna de las iniciativas judiciales que quedaron en el tintero y preguntarle si cree que las internas del propio oficialismo perjudicaron el avance de estos proyectos de ley, teniendo en cuenta, en estos 2 años de gobierno de Alberto Fernández, teniendo en cuenta que había una mayoría propia en el Senado y hoy, el oficialismo ya no las tiene en ninguna de las cámaras. No, los dos proyectos... por un lado, la reforma judicial y la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público, no hubo ninguna discusión o conflicto interno en el frente de todos, en los bloques. Lo que pasó fue que en el Senado teníamos los votos y en diputados no los tenemos. ¿Por qué no los tenemos? Porque hay un grupito de bloque, digamos, de diputados. No el macrismo. El macrismo ya está claro, digamos, que no quiere ninguna reforma. Pero el resto de los diputados que no forman parte de los dos bloques mayoritarios, evidentemente tienen temor a las tapas de los diarios en este tema. Porque, por ejemplo, los diputados de Córdoba nos acompañaron cuando reformamos la modificación de
jubilación de la, digamos, fórmula jubilatoria, ¿no? Nos acompañaron los diputados cordobeses. Y eso también era una ley que podía ser polémica, digamos, porque cambiábamos algo que estaba afectando a un sector muy importante de la población, y sin embargo los cordobeses acompañaron, entendieron lo que planteábamos y acompañaron, a pesar de que había una resistencia bastante notoria en los medios de comunicación alineado con el macrismo. Ahora, con eso tuvieron valentía en avanzar y no les importó lo que decían los medios. Con las reformas judiciales, pero no hay forma, no hay ninguna posibilidad de que estos bloques o estos diputados, bueno, ahora no son los mismos, cambiaron, vamos a ver, pero esa fue la razón por la cual no pudimos sacar las leyes, no por un conflicto interno. Y la verdad que este año lo veo muy verde al tema judicial. No sé. A ver, el Ejecutivo va a seguir insistiendo y nosotros vamos a seguir trabajando, pero la verdad que no veo demasiadas posibilidades de que esto prospere. Todos estos temas judiciales, ¿cuánto le llegan al ciudadano común, al ciudadano de a pie, con los problemas tan urgentes que hay en el país? Ayer conocimos la cifra de inflación, digo, ¿estos temas llegan realmente a la ciudadanía? Y algún sector de algún sector de la ciudadanía, sí. Evidentemente, si toda la sociedad tuviera en consideración el tema judicial de manera permanente en su vida cotidiana, en sus charlas con la familia, en las charlas en la mesa o con los amigos, y esto fuera, digamos, algo que la sociedad argentina lo tiene incorporado, no hubiésemos perdido las elecciones. Las elecciones las perdimos porque no pudimos revertir una crisis económica. Por supuesto que estamos justificados con esta tragedia de la pandemia, pero lo cierto es que la sociedad interpretó eso. Eso es lo que pensó cuando votó. Me parece que también falta un poco, no sé, alguna forma, algún formato más idóneo para que nosotros podamos hacerle entender a la sociedad que está bien, no sé si tiene que ser una charla cotidiana de todos los días, sí, pero la justicia tiene una vinculación directa con su calidad de vida, con sus salarios, con con la prestación de con absolutamente todos. Con los derechos laborales, con el tema Gestapo, exactamente, ¿no? Con los derechos laborales, digamos, con todas las cuestiones que hacen a la vida social, la justicia tiene una importancia absoluta. La gente, con razón, no estoy cuestionando para nada, porque en definitiva los que estamos somos algunos, ni siquiera todos los abogados, algunos abogados somos los que más o menos tenemos el conocimiento más o menos total de las cuestiones, pero nosotros necesitamos hacer llegar a la sociedad que el Poder Judicial tiene relación directa con su calidad de vida. No lo hemos logrado. Me parece que han sido las estrategias comunicacionales no han sido eficientes, y además tenemos un dispositivo mediático que te abruma, digamos, y esos medios de comunicación plantean que tenemos una justicia independiente, perfecta, que está siempre atacada por el kirchnerismo. Bueno, es de ellos la justicia, entonces es muy difícil penetrar eso. Claro. Rodolfo, para finalizar, recordemos nuevamente un poco lo que fue el inicio de esta charla, la reunión de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Servicios de Inteligencia. ¿Cómo va a seguir de aquí en adelante trabajando? Sí, hoy me lo preguntó Verónica y me olvidé de contestarle. El martes tenemos una jornada importante. El martes al mediodía está citado Julio Contegrán, el procurador de la provincia. No tenemos, digamos, confirmado que está notificado, pero no si va a venir o no. La verdad que si no viene, me parece una falta gravísima en términos institucionales que el procurador, con la importancia que tiene la figura del procurador en el diseño institucional de la provincia, que no venga una comisión investigadora del Parlamento argentino, me parece que es una causal más de juicio político.
Así que espero que venga. Ese mismo día, después de Contegrán, estamos esperando... vamos a recibir a 2 empresarios o a representantes de 2 empresas que son las empresas que comercializan los equipos con los que se filmó la reunión Gestapo. Porque todavía no podemos determinar quién instaló eso, quién le vendió eso al banco, quién lo operaba en ese momento. Estamos tratando de hacer de encontrar ese hilo. Y finalmente, después de estas declaraciones, vamos a ir al banco. Vamos a hacer una inspección con la subcomisión y los miembros de la comisión que quieran, porque tampoco están impedidos de venir. Vamos a ir al banco, al 7º piso del Banco Provincia. Vamos a mirar el lugar, vamos a hacer una suerte de inspección ocular y a mirar algunas cuestiones particulares que nos llamaron la atención. Estamos tratando de ubicar a una mujer que en el video dura 2 horas, entra en reiteradas oportunidades de afuera del salón al salón y solamente habla con el jefe de contrainteligencia de la AFI, Diego Dalmau Pereira, que es de los 3 el único agente de inteligencia de carrera, digamos. Los otros 2 son agentes de, digamos, autoridades políticas de la AFI. Esa mujer habla con Diego Dalmau y nosotros estamos seguros que tenía que ver con la grabación, digamos, ¿no? Esa mujer tiene que ser asistente de la presidencia del banco o la secretaria, y había ahí un vínculo que da por tierra esta falta de respeto, este insulto a la inteligencia que son los descargos de Vidal, ¿no? Que es la AFI la que tiene que dar explicaciones de por qué estaba ahí, como si estuvieran ocultos atrás de un árbol. Era lo que manejaban la reunión, los que conducían el encuentro y los que recibían a la gente, eran los anfitriones. Bueno, estas cosas las vamos a ver o intentar establecer un poquitito el martes en una inspección ocular que vamos a hacer en el banco. Eso sigue así. Sí. Rodolfo, ¿esperaban algún otro tipo de respuesta por parte de María Eugenia Vidal, ex gobernadora, hoy diputada nacional, y que, según usted nos adelantó la última vez que conversamos, posiblemente la misma comisión puede llegar a citarla? Sí, por supuesto, es una posibilidad. De hecho, vamos en esta semana, después del martes, el miércoles por ahí vienen algunos empresarios de los que participaron, y el jueves, en principio, podríamos tomarle declaración a los agentes de inteligencia. Después por ahí puede venir la política. Pero la verdad que lo mínimo que espero de Vidal es que diga que es, digamos, que es vergonzoso lo que hizo su ministro de Trabajo, digamos. O sea, ella no hizo más que ratificar que está de acuerdo con la ilegalidad que se ve en el video. Digamos, es decir, el fin justifica los medios. Como el Pata Medina es un delincuente, vamos a armarle causas, vamos a inventar denuncias y con eso vamos a avanzar. Lo mínimo que tiene que decir Vidal, más allá de las pavadas que dice, ¿no? de que nosotros convertimos al Pata Medina de delincuente en víctima, cuando son ellos los que están convirtiéndolo en víctima, porque el Pata Medina está presentando las nulidades de todas sus causas en función de este video, de esta persecución. Ellos son los que transformaron al Pata Medina, si es un delincuente, en una víctima. Y esto de Vidal sin absolutamente un atisbo de autocrítica respecto de lo que pasaba ahí, de su gobierno, llevando a los empresarios y forzando a los empresarios, porque del video surge que los empresarios no tenían argumentos para denunciar por extorsión al Pata Medina. Justamente se hace la reunión porque estos le estaban dando tips para ver, bueno, vos tenés que usar tales palabras, tenés que provocarlos, por ejemplo. Y cierro, disculpame Fernando, pero cierro. En un momento, el convenio colectivo de UOCRA La Plata dice que tienen que darle la vianda del almuerzo. Entonces, De Stefano le dice a los empresarios, ustedes no le den la vianda, porque eso los vuelve locos. Se ponen como locos, los van a venir a apretar y ahí los grabamos. Es así tal cual lo dice, ¿no es cierto? Entonces, no puede Vidal decir las cosas que está diciendo cuando hay todo el Código Penal ahí ejecutado por sus ministros, 2 ministros, un viceministro, un intendente de su máxima confianza. Entonces, la verdad que el descargo de Vidal es vergonzoso y no hace más que ratificar la necesidad de que la escuchemos, digamos, ¿no? En la bicameral. Veremos. Rodolfo, gracias. Gracias a ustedes.
El diputado Rodolfo Tailade, diputado nacional por el Frente de Todos, por la provincia de Buenos Aires, y el trabajo de esta comisión bicameral de seguimiento de los servicios de inteligencia en la República Argentina. Cambiamos de tema, hablamos, Caro, de protocolos y hablamos de proyectos en estos momentos de COVID, en estos momentos de pandemia. Ya hay iniciativas tendientes a lo que decíamos antes, a partir de tu adelanto. Habrá que ir conversando entre las autoridades de la Cámara, de los bloques, a ver qué hacer si la pandemia se acrecienta, si la pandemia no disminuye en los casos. Así es, Fer, porque justamente el mismo día que el Senado estaba sesionando para tratar el proyecto de bienes personales y se producía una ausencia forzada en el Frente de Todos, recordemos, el senador Guillermo Andrada tuvo que retirarse del Palacio Legislativo porque había dado positivo de COVID y no pudo participar de esa sesión. En el mismo momento, la diputada Laura Rodríguez Machado, ex senadora justamente, presentaba aquí en Diputados un proyecto, el primero diría yo, porque va a haber varios en este sentido, para modificar el reglamento de la Cámara y permitir que efectivamente los legisladores que den positivo puedan participar de las sesiones. Trajimos placas para ver en qué consiste esta iniciativa. La autora es Rodríguez Machado, que es una diputada por la provincia de Córdoba del PRO. Ella propone modificar el artículo 15 del reglamento para que los diputados que sean COVID positivo puedan participar de las sesiones de manera virtual. Sería volver también al viejo sistema mixto, claro, pero solo a aquellos que den positivo. Los antecedentes, bueno, los que mencionábamos, el senador Andrada y el que vos mencionabas, Fer, el de la diputada Camila Crescimbeni, que tampoco pudo participar de la sesión por bienes personales aquí en la Cámara Baja. ¿Qué es lo que dice Rodríguez Machado? Lo vemos en la siguiente placa. Se considerarán presentes, esta es la modificación que ella propone, se considerarán presentes para formar quórum a los diputados que son COVID positivo y que sean autorizados por la presidencia de la Cámara a participar de la sesión en forma remota o virtual desde sus respectivos despachos legislativos, y esto rige solo cuando el resultado da positivo en el test que se realizan los diputados al ingresar a la Cámara. Esto es algo que lo aclaró específicamente la diputada ante una posibilidad de que algún diputado quizás pueda falsear algún certificado o algo así. Bueno, no. Esto va a ser en el hisopado previo a las sesiones. Si a ver, si hay un diputado que tiene COVID positivo, está en su provincia, por lo tanto no puede viajar. Exactamente. Pero justifica que tiene COVID positivo. Ahí, según este proyecto, no podría participar. Según tendría este que estar proyecto ausente. No, hay que ver si después se llega a debatir y se puede contemplar esa situación. Pero en este proyecto abarca solamente a los que se hacen el test aquí Claro, que es lo que le pasó Congreso. a Crescimbeni. Exactamente. Llegó, se hizo el test, porque los protocolos en ese sentido continúan en la Cámara de Diputados. El test que se hace previo a la sesión, los diputados, las autoridades de Cámara, los empleados legislativos que tienen que ingresar al recinto, y ahí es donde le dio positivo y ella era sintomática. Exacto. Bueno, y también recordemos que fue Juntos por el Cambio el que insistió con volver a la presencialidad. Esto no es un detalle menor, porque durante todo el año pasado tuvimos esta discusión de si volvíamos o no a la presencialidad. Había indicadores sanitarios mejores que los actuales. Entonces, Juntos por el Cambio presionó bastante para retomar la normalidad en el Congreso. Después de varios tironeos, finalmente Sergio Massa y también Cristina Kirchner en el Senado concedieron la vuelta a la presencialidad. Pero ahora tenemos estos casos donde, hacen rever un poco la situación, y el interbloque de la oposición da un poco marcha atrás y dice, evaluemos qué es lo que está pasando, modifiquemos el reglamento. Vamos a la siguiente placa porque es curioso, en los fundamentos el proyecto cita, ¿te acordás, Fer, el fallo de la Corte que le dio la razón a Cristina Kirchner? ¿Te acordás cuando apenas empezaba la pandemia, Cristina fue a la Corte para que la Corte autorizara las sesiones virtuales? Porque hasta ese momento no había ningún tipo de funcionamiento virtual. Y en ese momento ese fallo sostuvo que cada poder tiene la facultad y la autonomía para dictar su propio modo de funcionamiento. Es decir, la Corte dijo, el Congreso es el que tiene que definir su propio reglamento, su propio modo de funcionamiento, así que nosotros no tenemos por qué opinar. Entonces eso le dio vía libre a Cristina
para aplicar la virtualidad en el Senado. Bueno, con estos mismos fundamentos, la diputada Rodríguez Machado dice, bueno, si el Congreso tiene la facultad de dictar su propio reglamento, puede modificarlo tranquilamente y habilitar estas excepciones para participar virtualmente. Y vamos a la última placa. Rodríguez Machado sostiene que hay que avanzar en esta modificación a fin de asegurar la debida participación democrática y el resultado de la conformación de las mayorías y minorías sin depender del hecho aleatorio de los contagios. Claro. Dice, sean del partido que sean, deben darse la posibilidad de ejercer el mandato popular que las urnas les confirió a los diputados sin depender del resultado del test de COVID. En definitiva, que los diputados, bueno, en este caso diputados, ¿no? Sí. No senadores, puedan ejercer el rol claro. que les otorgó la ciudadanía sin depender de un positivo o negativo de un test, ¿no? Claro. Me parece que el proyecto me parece muy interesante en cuanto disparador para estos temas, ¿no? Y para la realidad del momento. Posiblemente lo que señalamos y lo que yo marcaba respecto a si un diputado tiene COVID positivo, está en su provincia, por lo tanto no puede viajar, justifica que obviamente que es COVID positivo, que pueda tener las mismas condiciones de, como lo tuvo en la primera época de la pandemia, de estar, digamos, de manera remota y poder no solo dar quórum, sino sesionar como cualquier legislador que puede estar presente. El disparador de este proyecto a lo mejor lleva a que se pueda modificar y ampliar, digamos, los argumentos que hoy está exponiendo la diputada Rodríguez Machado. Pero me parece muy interesante para este momento tener, digamos, un plan B. Sí, ¿no? Que diputados arme un plan B. Y sobre todo, Fer, en un Congreso que está absolutamente equilibrado. Pensemos que tanto en diputados como en el Senado, los principales bloques del oficialismo y la oposición están separados por solo 2 legisladores de diferencia. Claro. Aquí en diputados, el Frente de Todos tiene 118 y Juntos por el Cambio 116. Una ausencia forzada por COVID te cambia el resultado. Claro. Ya lo vimos con la sesión de bienes personales. En el Senado también están 37 a 35. Oficialismo 37, Juntos por el Cambio 35. Con lo cual, bueno, como decíamos, si un diputado no puede participar de la sesión por ese motivo, modifica claramente el resultado. Sí. Puede modificarlo o incide fuertemente. Sí. Así que es un contexto político también muy particular donde todos necesitan que todos estén presentes. No, y además uno que sigue la pandemia y mira siempre a ver qué pasa en Europa, porque parece como que nosotros, a partir de lo que pasa en Europa, tenemos el diario del lunes. En Europa, casi la mayoría de los parlamentos europeos, cerrando lo que fue el 2021, comenzaron a hacer otra vez trabajo remoto y trabajo virtual. Dejaron de lado la presencialidad absoluta. Uno de esos parlamentos fue la Cámara de los Diputados en España. Dejaron la virtualidad, dejaron la presencialidad para hacer otra vez trabajos remotos. Vero, ¿vos querés señalar algo? No, sí, Fer, básicamente esto, ¿no? De que además se está pensando en convocar a sesiones extraordinarias en este contexto donde hay una aceleración y un aumento de casos por la nueva variable de COVID que está circulando. Y en este contexto, bueno, justamente la portavoz Gabriela Cerruti hoy iba a hablar con los periodistas de Casa Rosada para ver, entre algunas cuestiones, dar alguna información de cuándo se iba a publicar este decreto de Alberto Fernández con el pedido de sesión extraordinaria. Se está evaluando cómo va a ser esta sesión en el marco de todo lo que está sucediendo con los contagios. Entonces, alguna respuesta seguramente en la Cámara de Diputados y en la de Senadores habrá para que los legisladores, que hoy sabemos que hay muchos contagiados, también puedan estar presentes de alguna forma en una sesión extraordinaria que tiene un carácter de importancia porque el presidente justamente la pide porque necesita que se aprueben esos proyectos de urgencia. Claro. Vero, a ver, si para que avance el proyecto de Laura Rodríguez Machado es necesario conformar comisiones, ¿no? Entre otras, la comisión de peticiones, poderes y reglamentos. Eso por un lado. Pero por el otro lado, a lo mejor alcanzaría con un acuerdo entre oficialismo y oposición, entre los líderes de cada una de las fuerzas políticas, hacer una reunión de labor parlamentaria con Sergio Massa, y si habría acuerdo, ¿se podría avanzar?
Bueno, habrá que ver si se termina de resolver, al menos la experiencia, no sé, Caro, vos qué pensás, pero la experiencia que se tuvo el año pasado fue un acuerdo básicamente para modificar y hacer de alguna forma un protocolo de trabajo remoto que fue complicado y renovando todos los meses, por lo que tal vez se tenga que pensar en otra estrategia para no tener estos tironeos que impedían en muchos casos poder habilitar una sesión teniendo en cuenta que no se ponían de acuerdo muchas veces. Entonces habrá que ver si definen de alguna forma hacerlo de la misma manera o si piensan en trabajar un proyecto de ley ya que modifique esta cuestión. Claro. Sí, efectivamente, como decía Vero, la primera vez que se empezó a aplicar la virtualidad fue a través de este protocolo que se había consensuado en la Comisión de Modernización Parlamentaria, que la presidía en ese momento la entonces diputada Daniela Vilar. Después, como ese protocolo vencía cada cierto tiempo, cierta cantidad de meses, había que renovarlo, es cierto lo que dice Vero, porque cada vez que había que renovarlo se generaba una disputa a ver si se renovaba en los mismos términos o con mayor flexibilización. Finalmente, cuando se dejó de renovar ese protocolo, se avanzó con el tema a través de resoluciones firmadas por Sergio Massa, casi siempre con acuerdo, ¿no? También de los jefes de bloque, pero lo que propone ya Rodríguez Machado es dejarlo establecido en el reglamento, ¿no? Que para eso sí haría falta convocar a la Comisión de Peticiones, aprobar un proyecto y que lo apruebe después el recinto. Claro, pero me parece que es importante tener la posibilidad de estar pensando en la situación sanitaria a partir de las sesiones que se puedan dar. Los otros días, esta semana, salió con nosotros el diputado Mansi, diputado de la Coalición Cívica, que a la vez, más allá de ser diputado, es médico. Y él nos señalaba respecto al tema que las sesiones extraordinarias se están pensando para casi fines de enero, ¿no? Para el 20 y casi la última semana ya de enero. Y si habría actividad en el recinto, a lo mejor ya hasta sería la primera semana de febrero. Y teniendo en cuenta, repetimos también, qué es lo que sucede en Europa, esta variante ha sido muy agresiva en un principio, pero que después ha ido descendiendo, casi cumpliendo 30 días prácticamente entre que se logró el pico y después se logra el descenso, ¿no? Teniendo en cuenta lo que pasó en el continente africano y teniendo en cuenta lo que está sucediendo ahora en Europa. Pero bueno, habrá que ver finalmente qué es lo que pasa. Esto, el caso de la pandemia lo vamos descubriendo, yo creo que día a día, y me parece que es importante que el Congreso también esté pensando, más allá de los temas a discutir en las sesiones extraordinarias, que esté pensando en un plan B para poder tener desde el punto de vista sanitario la mejor cobertura. Los que pueden estar en el recinto, que estén en el recinto, los que no pueden estar en el recinto, que estén en sus domicilios, y los que circunstancialmente, porque estaban asintomáticos y en el test de rutina les dieron positivo, que estén en su despacho. Pero que no sé... Sí. El ritmo del Parlamento también se va marcando en función del resto de los trabajos de Argentina, ¿no? Claro. Cuando había una necesidad y cuando muchos estaban volviendo a la presencialidad, en el Congreso vieron la misma necesidad y por eso las últimas sesiones en diciembre ya eran totalmente presenciales con el esquema que se venía trabajando históricamente en el Parlamento Nacional antes del COVID. Obviamente la situación hoy es muchos lugares de trabajo que están otra vez pidiéndole a sus trabajadores que vuelvan a la modalidad remota por el caso de los contagios. Entonces, en el sentido de la actualidad y de cómo va marchando la pandemia, bueno, se va midiendo también desde el Parlamento cómo va a ser su trabajo en este contexto. Claro, hubo resoluciones por parte del Poder Ejecutivo Nacional, incluso también desde aquí, desde el Congreso, desde la Cámara de Diputados, respecto al tema de el trabajo también que tiene que ver, más allá de, nosotros hablamos de la pandemia, pero también hubo resoluciones en los temas que tienen que ver con la energía, el ahorro de energía, estas resoluciones de estas últimas horas, de estos últimos días. Pero lo cierto es que la realidad que vivió el Congreso con los casos de COVID positivo en el Senado y en diputados en lo que fueron las últimas sesiones, en el caso principalmente en el debate sobre bienes personales,
Me parece que eso marca también un antecedente y casi una necesidad de tener algún acuerdo mínimo político entre oficialismo y oposición, más allá de que pueda avanzar un proyecto de ley de modificar lo que sería el reglamento. Que eso también es una discusión que el Congreso tendría que dar, porque me parece que se aprovechó y mucho la virtualidad. Sí, claro. Bueno, proyectos para modificar el reglamento hay muchísimos. Incluso acá hemos hablado de un proyecto para, por ejemplo, que las sesiones no se extiendan más allá de la medianoche. Bueno, iniciativas para reformar reglamentos siempre hay. Hay una intención de Sergio Massa también de modernizar el Congreso. Él siempre dice llevar el Parlamento al siglo XXI. Lo ha manifestado varias veces, así que bueno, vamos a ver si finalmente es el año donde se realizan estas reformas. Respecto del tema de energía, del consumo energético, justamente se firmó una resolución de la Secretaría Administrativa de la Cámara para dispensar a los empleados de tener que venir presencialmente. Creo que era ayer y hoy, ¿no? Claro, regía para ayer y hoy por la ola de calor para evitar, obviamente, exceso en el consumo energético. Y que también viene bien por el tema de la circulación del COVID en la República Argentina y si los empleados en este caso podían hacer trabajo remoto aquí en el Congreso de la Nación, viene bárbaro. Bueno, Vero, Caro, vamos a seguir charlando de estos temas porque también hay mucha información desde el punto de vista legislativo, parlamentario. Vamos a hacer una primera pausa en esta primera edición por aquí por Diputados Televisión. Nos reencontramos en un par de minutos. Esto es la primera edición por DTV. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Ante la ola de calor, sigamos estas recomendaciones. No realicemos actividad física en horas de mayor calor. No nos expongamos al sol entre las 10 y las 16 horas. Mantengámonos hidratados, sobre todo personas mayores y niños. Evitemos el uso excesivo de agua en duchas y a lavar los platos. Procuremos no baldear la vereda ni llenar la pileta. Utilicemos el aire acondicionado en 24 grados. Cerremos persianas y cortinas. Con la llegada de temperaturas extremas, actuemos con solidaridad y multipliquemos las precauciones. Todo lo que sucede acá te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. En plaza, avanza. Si tú también lo sientes, La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. TTV, el periodismo del Congreso. El virus se transmite por el aire en espacios mal ventilados. Por eso, al ventilar, recordá las 3C, constante. Mejor una ventana abierta todo el tiempo que abrirla y cerrarla de manera intermitente. Cruzada. Por lo menos 2 ventanas o puertas abiertas para que el aire circule. 5 centímetros al menos de apertura. En el auto, abrir una ventanilla de adelante y una de atrás. En el transporte público, abrir al menos una ventanilla de adelante y otra de atrás del lado contrario. En un espacio cerrado, dejar abiertas constantemente 2 ventanas para ventilar de manera cruzada. En cualquier lugar, acordate siempre de las 3C. Constante, cruzada y de al menos 5 centímetros. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos a esta primera edición por aquí, por Diputados Televisión, donde estamos hablando, señalando, viendo por un lado aquella posibilidad de convocatoria a sesiones extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo Nacional, algo que ya tiene decidido el Ejecutivo. Falta definir cuándo es la fecha de la convocatoria. La información señala que el proyecto ya estaría en lo que es la Secretaría Legal y Técnica y que a partir de ahí falta definir cuáles son los temas y a partir de esos temas llegará el decreto al Poder Legislativo, esta convocatoria para la Cámara de Diputados, para el Senado respecto a los temas a tratar desde el 20 de enero hasta el 28 de febrero. En principio, por ahí estaría pasando la información, veremos qué es lo que ocurre en los próximos días. Ahora nos vamos a ir a la provincia de Córdoba. Diputado Eduardo Fernández, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va, Fernando? Muy bien, diputado. Bueno, ¿qué información tiene usted? Seguramente mejor información que la nuestra respecto a la convocatoria a sesiones extraordinarias. A veces eso es un suponer. No, seguramente las conversaciones siguen, la convocatoria extraordinaria, ustedes los han analizado también. Depende también de conversaciones en cuanto a los temas a abordar y que haya un acuerdo de la oposición para que no se vean frustradas las sesiones por falta de quórum. Por lo tanto, es evidente que la temática y por lo tanto el tiempo que
se tomará el Poder Ejecutivo para convocarla, depende fundamentalmente de eso. Ahora, Eduardo, los trascendidos en los últimos días respecto, si uno hace un seguimiento de los últimos proyectos que envió el propio Poder Ejecutivo al Congreso y que uno puede presuponer que van a estar dentro del temario de extraordinarias, hablan de una agenda importante en lo que tiene que ver con los debates para la producción, para el crecimiento de la República Argentina. Es así, es así. Los principales temas y que creemos pueden concitar los acuerdos necesarios, están referidos tanto a la ley denominada agroindustrial, genéricamente, la de electromovilidad, la del compre trabajo argentino, son leyes importantes para los sectores productivos, sobre todo también para las pymes que integramos una parte importante, sobre todo lo del compre trabajo argentino. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Uno de los temas también que está esperando el Congreso desde hace tiempo ya es el anunciado plan plurianual. Tiene que ver también con el acuerdo con el fondo. Y el ministro Guzmán dio a entender que la Argentina no la tiene nada fácil, ¿no? Para acordar hay un obstáculo importante y es que el FMI está exigiendo un ajuste real, ¿no? en las cuentas. ¿Cómo vamos hacia ese acuerdo? Y bueno, si hay margen para realizar este tipo de ajuste o definitivamente no. Si me pregunta a mí, definitivamente no, Carolina, para ahorrar argumentos. No hay posibilidad de ajuste. Usted está viendo nomás lo que sucede con las inclemencias del ambiente, la necesidad de seguir invirtiendo en energía para que se sostenga el crecimiento y el sector productivo, y por lo tanto es fundamental que esas inversiones estén. Pero también tiene mucho que ver con esto de las sesiones de extraordinarias, porque el plan plurianual tiene que partir de un acuerdo político, de esta necesidad que expresó el presidente y el ministro de Economía en cuanto a que encuentre a los argentinos y argentinas unidas, porque no es un problema del gobierno, usted lo tiene claro, incluso creo que escribió alguna nota al respecto, excede a este mandato y es un tema que aflige a toda la ciudadanía y que va a sufrir consecuencias, sobre todo los sectores que menos tienen más. Me parece que con los datos que el Fondo Monetario Internacional en este análisis ex post que hizo con respecto al acuerdo del 2018, donde implícitamente reconoce que no se han cumplido los objetivos para los que se dio ese préstamo, que hay una corresponsabilidad donde juristas internacionales, economistas de todo el mundo están tomando este caso porque es evidente que el directorio del FMI excedió sus facultades con respecto al monto del endeudamiento y al acuerdo que se arribó. Hay cifras que surgen, yo leí el informe completo de esta jurista que hace un análisis pormenorizado de los compromisos asumidos y era muy, muy evidente que era una cuenta de almacenero, no daban las cuentas, es decir, de ninguna forma, y volvemos, se practicó un ajuste interno que derivó en una baja del Producto Bruto y por lo tanto un decrecimiento del país, aumento de la pobreza y la indigencia, aumento de la desocupación y una peor distribución con un deterioro del salario real. Por lo tanto, practicar esa nueva receta, como usted decía, que se le trata de no llamar ajuste, pero que es ajuste sobre los sectores que menos tienen, y de demostrar que estos periodos no todos salen perdiendo, sino
hubo sectores concentrados que ganaron y salvaron su patrimonio y sus utilidades, como queda demostrado con la fuga de capitales al exterior. Entonces, me parece que la temática de las sesiones extraordinarias, acuerdo plurianual, exige un claro posicionamiento, por lo menos de un sector de la oposición, y seguramente, y en lo que a mí me respecta, yo pienso que la sociedad también va a tener que empezar a jugar activamente en este tema, para que los sectores políticos no lo tomen como una cuestión de expectativa electoral, a ver cómo me va a ir en el 2023, porque a todos los argentinos nos va a ir mal en el 2022 y 2023 si no hacemos acuerdos sustentables y hacemos leyes que garanticen un horizonte para la producción y para el trabajo. Vero, adelante. Sí, diputada Verónica Benaim lo saluda. Le quería consultar respecto a las altas temperaturas que se están viviendo, cómo está transitando la provincia de Córdoba esto y si considera o usted estaría a favor de apoyar una iniciativa que, bueno, justamente reduzca las tarifas eléctricas en las zonas que son consideradas cálidas, que son unas 10 provincias del país. Sí, las denominadas zonas cálidas, sí. Cuando tratamos el proyecto de zona fría, yo fui uno de los diputados que propuse alguna modificación, que es la no regresividad, es decir, la posibilidad de abarcar otras áreas que se demostrara y que quedaba pendiente el reclamo de esos provincias, esos sectores de nuestra Argentina que usan intensamente la energía eléctrica para poder sobrellevar las altas temperaturas. Bueno, acá en Córdoba en este momento 41 grados está haciendo. Y lo vemos a Fernando ahí en el estudio que está con saco, él está con aire acondicionado. Nosotros, yo por lo menos, y Carolina creo que también, nosotros estamos con ventilador, por ahí se sopla el pelo. Y la verdad que el consumo eléctrico sumado a un aumento de la utilización de la energía por la recuperación de actividad productiva que queda demostrada en la demanda antes de esta ola cálida, se venía marcando, además de la utilización de la capacidad instalada, el otro parámetro del estimador industrial justamente era el consumo energético que venía aumentando en el país, y esto requiere inversiones. Seguramente los cambios climáticos, ustedes saben que uno de los temas que a mí me interesa, y sobre todo en nuestra Córdoba, es cómo ha influido el desmonte, ¿no? Nosotros tenemos la provincia que más ha desmontado, el 27% de su territorio, y hoy está sufriendo falta de agua. Hoy en la provincia de Córdoba tenemos amplias zonas sin agua, tenemos el principal reservorio de agua, que es el dique de San Roque, altamente contaminado, tenemos las cuencas hídricas en serio riesgo por la contaminación y una urbanización no planificada, y todo esto junto con las inversiones que hay que hacerlo en este sentido, ¿no? Porque el cambio climático, el aumento constante de temperatura que cada tantos años se manifiesta tan crudamente, ha venido para quedarse, según nos están diciendo los científicos y las mismas Naciones Unidas a través de las observaciones mundiales que se están haciendo. Ahora, Eduardo, ¿y la provincia cómo está con el tema de los incendios? Porque ha habido algunos focos todavía también a partir de estas altas temperaturas. Y cómo se está trabajando en esa materia. Bueno, usted sabe que está una alerta total. Hoy tiraron un fósforo en Córdoba con esta temperatura y con una humedad que ronda el 12% promedio, y más en la zona
por ejemplo, de San Alberto, San Javier, departamentos cercanos atrás la sierra también, verdaderamente es un polvorín. Lo que se observó hace unas horas, hace 2 días en San Marcos Sierra, una localidad que seguro los que vienen tienen que ir a visitar, una zona muy linda, donde hay producciones regionales como la de miel, todavía de monte, demostró que además de las fuerzas que están preparando, las brigadas voluntarias, la población se está preparando porque es también en la sierra, es una cuestión colectiva, es un desafío colectivo combatir los incendios, ¿no? Y por eso el Estado, en la remediación de estos daños ambientales, también tiene que actuar y sumar a la población civil, por lo que abogo. Por eso una de las leyes que yo he apoyado fervientemente es la ley de humedales, que tendría que haber sido tratada y la verdad que es una deuda enorme que tenemos. Estamos viendo que también en el litoral se están dando incendios otra vez en las islas. Hay en este momento 12 provincias con incendios con focos ígneos. Por eso también la declaración de emergencia ambiental por 1 año. En el presupuesto que no se aprobó, uno de los refuerzos que hubo y que yo también participé era no solamente volver a un porcentaje con actualización por lo de la ley de bosques, sino de la lucha contra el fuego, y había una partida muy importante para compra de aviones, autobombas y por lo tanto una cantidad de elementos que los guardabosques provinciales que están reclamando una agremiación nacional para cuidar toda la fauna y la flora, que es uno de los principales patrimonios nuestros y de las futuras generaciones en esta casa común en la que vivimos todos. Ahora, diputado, ¿qué se sabe sobre el origen de los incendios, sobre las causas, las responsabilidades? Siempre, Carolina, se dan, ¿no? Es decir, este año se ha avanzado, se observó mucho en las redes eléctricas que con los vientos no se produjeran cortocircuitos. Usted sabe que hay una cantidad de redes abiertas, a veces se da por cuestiones de la misma naturaleza, es decir, hasta el reflejo, hay que calcular que en esa zona están haciendo 43, 44, 45 y un suelo caliente. Un reflejo, decía la vez pasada cuando visitaba la zona de Capilla del Monte, había sido el reflejo de un termo roto que se dejó y el reflejo nomás hizo el efecto lupa y qué impactante estas son las cuestiones causales, colillas tiradas de los automóviles y también la imprudencia. Acá el incendio que hubo en San Marcos Sierra aparentemente fue una quema de basura y que no fue bien apagada, o por eso se está cuidando y advirtiendo por los turistas también. Asado, usted calcule que por ahí cambia el viento de norte a este en Córdoba, pero está pasando lo mismo en San Luis, conversando con gente de San Luis. Usted sabe que hay incendios activos en San Luis en este momento, el humo está... Villa Dolores apareció como nublado, ¿no? Pero con el humo de los incendios de San Luis. Entonces, esto afecta mucho, pero creo que los jóvenes, sobre todo, nos tienen que ayudar y adquirir conciencia para que no produzcamos estos accidentes, porque, le digo, está en un estado, hasta lo que aparece verde, usted fíjese en las filmaciones de ayer, se quema, porque está seco, está verde, pero está seco, prende fuego todo. Vero.
Sí, una última de mi parte. ¿Y en qué funcionó de alguna forma esta ley que sacaron en el Congreso para justamente sancionar a quienes queman intencionalmente los bosques, digamos, o cualquier lugar considerado campo? En esta situación de emergencia, esa ley agravaba las penas y las prohibiciones de transferencia de los campos a otra utilización u otro manejo del suelo. Por supuesto que tuvo efecto, porque hay prácticas muy que tienen mucha tradición. Me tocó estar con pequeños productores ganaderos, por ejemplo, en departamentos como Río Cuarto, que tiene también zona de serrana, ¿no? Está Alpacorral, por ejemplo. Entonces, la otra zona que la quema de los pastizales era una de las formas para enriquecer la tierra, o era una forma natural que practicaba y evitaba también en la cría de ganado, hacía que viniera en tiempo y forma pasto más blando sobre todo el sector vacuno, no tanto el caprino. Y esas prácticas este año, por el control que están teniendo en distintos lados, han bajado. Es decir, que esa era la función de la ley. Ahora, yo sostengo que todas las leyes ambientales que solamente se basen en prohibiciones no solucionan el tema. Está la de educación. Nosotros tenemos una Ley Nacional de Educación Ambiental que hay que ponerla, y que creo que esta ola de calor tiene que ser un llamado de atención para hacerlo lo más rápido posible, pero también incluir penalidades en nuestro Código Penal para que efectivamente no se evalúe a veces la conveniencia o no de pagar una multa, porque algunas provincias cobran multas, y nuestra Sierra de Córdoba, si no, está muy cerquita de Carlos Paz, el complejo El Pato. Lo que fue el año pasado quedó demostrado, fotografiado, que están los culpables y hay una multa, ¿no? Y eso creo que a esta altura de la crisis ambiental mundial tiene que estar incluida en el Código Penal. Eduardo, el proyecto de ley que envió el Ejecutivo, que trabaja el Ejecutivo respecto al fomento al sector agroindustrial, ¿es un proyecto fundamental para provincias como, por ejemplo, la provincia de Córdoba? Y si eso puede también unificar las distintas posturas políticas en pos de este proyecto, ¿cómo lo ve la presencia o la participación del propio gobierno de la provincia de Córdoba, el gobernador Schiaretti, acompañando esta iniciativa? No conozco la posición oficial, sí sé de muchos de los sectores y cámaras de productores de distintas regiones de nuestra Córdoba, y el apoyo a lo que es esta ley que fomenta la industrialización del agro, la utilización, y que tiene contemplado un capítulo ambiental. Quizás yo lo que abogo en esta ley es que haya una amplísima convocatoria a todos los sectores y pequeños productores, economías sociales que son parte también de este sistema productivo. Es importantísimo que participen los grandes productores, las grandes empresas, y que podamos encarar la incorporación de empleo, fundamentalmente empleo registrado y de calidad, pero me parece, para que no quede sesgado, tiene que haber una amplísima participación de pequeños productores, de productores regionales, y ver cómo los sumamos a estos beneficios para que
este desafío de producir más, mejor y amigablemente con el ambiente sea un objetivo de todo el sector productivo tan importante en nuestro país como es el sector agroganadero, pero también el industrial. Sí, una última de mi parte. Ayer se conocieron las cifras de inflación, un 50% interanual. El Ejecutivo estaba previendo para este año finalizar con un 33%, eso es lo que decía al menos el presupuesto 2022. Bueno, a pesar de distintas políticas, ¿no?, impulsadas desde el Gobierno Nacional, precios cuidados, congelamiento y demás, seguimos con altos índices de inflación. ¿Qué es lo que está fallando en ese sentido? ¿Por qué no se puede atacar de raíz el tema? Primero es un tema muy preocupante para el ciudadano, para el consumidor, pero también para el pequeño y mediano empresario, para el pequeño y mediano productor, que entra en este comportamiento psicológico de tratar de defenderse o defender lo que tiene de capital, mercadería, etcétera, a partir de ajustes preventivos, y que esto es una bola de nieve. Decir que es multicausal, yo lo he sostenido, como profesional me tocó participar en varios congresos y desde la salida de la convertibilidad, ustedes se acordarán los debates que hubo con respecto al origen de la inflación y si la convertibilidad había sido un ancla verdadero o estaban las cuestiones estructurales, además de, por supuesto, las políticas monetarias. Y son multicausales. Yo creo que los organismos internacionales de crédito hoy lo están aceptando, es un desafío que tenemos que tener en la Argentina y que nos tocó un año duro en este sentido porque la mayoría de nuestra producción, nos estábamos recién refiriendo a lo agroindustrial, son posibilidad de colocación de productos originarios, es decir, son commodities y que han sufrido aumentos a nivel internacional en las bolsas de cereales internacionales. Pero también la inflación se transformó en una situación internacional, en mucho menor grado, pero las grandes economías también han tenido inflación. Y esto hay un enorme debate entre estos sectores concentrados que han tenido utilidades por sobre todo el resto de los sectores productivos, son las empresas de comunicaciones y otras vinculadas a áreas tecnológicas, y esto ha ocasionado tensiones también, vemos en el propio Estados Unidos. Yo creo que los precios cuidados trata de tener un anclaje, pero hacen falta muchas más medidas y acuerdos. La respuesta simplificada de que es solamente por la emisión monetaria o por el excesivo gasto del Estado, me parece que la historia argentina demuestra que no es así. El año 2018 y 2019 fue de contención del gasto, contención de la emisión, bajó el Producto Bruto, bajó la ocupación, es decir, y la verdad que hubo una inflación récord también. Entonces, porque es una inflación, en ese caso, especulativa o de protección. Entonces, política monetaria, política del tipo de cambio, acuerdo con los sectores formadores de precios, porque cuando entramos a analizar en la canasta familiar y los alimentos que han motorizado, cómo enjugamos déficit fiscal para evitar la impresión de moneda, pero a su vez ajustamos el déficit
aliviando y guiando los subsidios y segmentándolo necesariamente, como en el caso de la energía, y no pasa a ser un incentivo a la inflación, son todas cuestiones que va a haber que sentarse en una mesa, creo que preocupan, pero como muchas de las cuestiones en política, los sectores productivos, el Estado solo, por decreto, no resuelve la inflación. Controlando la emisión es una parte. Controlando y estableciendo el tipo de cambio, cuando se habla de competitivo, cuando cualquier economista hace análisis, vemos que el tipo de cambio oficial es competitivo, pero a su vez, como es una moneda de ahorro, genera otro tipo de presiones, como está sucediendo estos días. Entonces, todas estas incertidumbres es necesario también encauzarlas en un necesario acuerdo, por eso hablamos de acuerdo plurianual, en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y si no hay acuerdo, un gran acuerdo nacional productivo para aliviar este flagelo que es la inflación. Eduardo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. Por favor, el agradecido soy yo. Que sigan disfrutando el verano ahí en el estudio. Bueno, gracias, muy amable. El diputado Eduardo Fernández, diputado del Frente de Todos por la provincia de Córdoba, 41 grados, dijo en la provincia de Córdoba. Bueno, en toda la República Argentina todavía hay elevadas temperaturas, aquí en la ciudad de Buenos Aires también. Lo cierto es que se espera que mejore un poco el tiempo a partir de algunas precipitaciones, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires y en la región del AMBA, para sábado y domingo. Así dicen algunos, veremos qué es, aparentemente a partir del domingo, por lo que escuché. Sí. Mañana sábado seguiría más o menos igual y el domingo llegaría el alivio, claro, ¿no? Bueno. Alivio tan esperado. Vero, vos tenés, hablando de alivio, tenemos que hablar de otro tema que preocupa, ¿no? El tema del alcohol al volante. ¿Y qué pasa con esos proyectos que hay? El último proyecto me parece que fue el de Facundo Moyano, que vos señalabas anteriormente, alcohol cero. ¿Avanza, no avanza? ¿Hay voluntad política de avanzar con estas iniciativas? Estamos esperando, Caro, Fer, el alivio que no es fiscal, en este caso es el alivio climático. Claro. Estamos todos esperando. En cuanto al proyecto de alcohol cero, hay que decir que, bueno, quedó ahí pendiente de su tratamiento. Por ahora no hay ningún tipo de señal de que avance en el Parlamento Nacional, pero sí me pareció importante traerlo. ¿Por qué? Porque en el día de ayer hubo un tuit de justamente el ex diputado nacional Facundo Moyano. Vamos a repasar lo que nos decía lo que decía en Twitter respecto a esta iniciativa. No sé si vemos primero el tuit. Sí, ahí está. Hoy recibí, decía el tuit de Facundo Moyano, al ministro de Transporte, al flamante ministro de Transporte bonaerense, Jorge Donofrio, que bueno, ha quedado como diputado suplente en la lista del Frente de Todos. Ahora se está desempeñando el ex legislador bonaerense en esta cartera de transporte en la provincia de Buenos Aires, y se reunieron y él dice, bueno, me contó que van a debatir este proyecto de ley en sesiones extraordinarias, el proyecto de ley justamente que presentó a nivel nacional, pero para la provincia de Buenos Aires. Bueno, sigue el tuit. Facundo Moyano dice de alguna forma que es importante avanzar con esta iniciativa y que, bueno, obviamente hay que combatir lo que él considera la otra pandemia, que es la cantidad de accidentes de tránsito que hay por la irresponsabilidad de los conductores de conducir con, digamos, un grado, con más con grado de alcohol al volante. En esta situación, la propuesta es que sea cero, totalmente cero. Hace muy poco hubo un caso en Santa Cruz, la hija del senador Costa tuvo un accidente allí, estaba también, dio positivo de alcohol cuando se hicieron los testeos. También hubo un caso con el hijo de un ministro de la Corte de la Nación. Así que bueno, se ha puesto de nuevo
esta iniciativa en lo que es el tapete de los medios para observar. ¿Qué es lo que decía la iniciativa que se presentó el año pasado? Incluso Donofrio estuvo participando de esas presentaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados y que también participó el propio presidente de la Cámara, Sergio Massa. Ahora sí vamos a repasar básicamente lo que dice en placas la letra chica de este proyecto. ¿Qué dice? Bueno, hoy actualmente la ley de tránsito, que es la 24.449, dice que para cualquier tipo de vehículo una tolerancia de hasta 500 miligramos, es decir, el 0,5 de alcohol por litro de sangre. Es decir, que está habilitado ese porcentaje de alcohol para poder utilizar cualquier vehículo. Para motocicletas, quiero decirles que tengo 5% de batería, así que lo voy a tratar de hacer rapidísimo. Dale vos directo. Para motocicletas, rápido. Para motocicletas o ciclomotores, hasta 200 miligramos, y también para el transporte de pasajeros, de menores y de carga, bueno, ahí sí o sí, alcohol cero. El proyecto que está proponiendo Facundo Moyano y es apoyado por varios legisladores, incluso por el presidente de la Cámara, Sergio Massa, prohíbe a los conductores de todo tipo de vehículo con motor circular, que tengan cualquier concentración de alcohol en sangre superior a 0. Seguimos repasando las placas. En la siguiente vemos que para esto propone que incluir un artículo que es el 17 bis y que establece que queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículo con motor con una concentración de alcohol superior a 0 miligramos de alcohol por litro de sangre. Y también en la siguiente placa vamos a ver cómo pide también la modificación o la incorporación de un inciso, que es el artículo 48, inciso A, queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes, esto es muy importante, o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir o con una concentración de alcohol superior a 0. El tema de los medicamentos, Fer Caro, es bastante, genera polémica, porque hay muchos conductores que por tener enfermedades epilépticas o algún otro tipo de enfermedad en ese sentido, tienen que tomar una especie de medicamento que es bastante fuerte y que puede alterar un poco lo que tiene que ver con los reflejos a la hora de tener el volante, digamos, o conducir cualquier automóvil en este sentido. Entonces esto también se está evaluando porque hay algunos reparos por ciertos conductores que sí o sí por indicación médica tienen que consumir ciertos medicamentos. Y por último, ustedes saben que en el país hay varias provincias que ya implementaron la medida, como por ejemplo Salta, Tucumán, Entre Ríos, Jujuy, Río Negro, Santa Cruz, todos otros países de la región la tienen, como por ejemplo Brasil, Paraguay y Uruguay. Y en el conurbano bonaerense ya el municipio de Moreno ha tenido, digamos, la aplicación a través de lo que se conoce como, una aprobación en el Consejo Deliberante. Lo mismo pasa en Tierra del Fuego, en algunas localidades, como por ejemplo Río Grande, que a la hora de manejar tenés que tener 0 de alcohol en la sangre, porque si no te viene una multa, Fer, que hoy está rondando los 100 pesos, ya te digo, porque es bastante. Y además el secuestro del vehículo, ¿no? Pasa eso si te enganchan te hacen un hisopado de alcohol y vos tenés más de 0 en la graduación. Así que, esto es un poco el proyecto, lo quería traer porque ayer había visto este tuit de Facundo Moyano y quería recordar que en el Congreso de la Nación hay muchas provincias que están esperando también que esto se apruebe, avance y sea una ley nacional, porque los accidentes de tránsito, lamentablemente, por consumo de alcohol, no cesan. Claro. Bueno, Vero, en un ratito nos volvemos a comunicar. Mientras tanto, cargamos la batería del celu y enseguida nos conectamos nuevamente. Me parece que es un tema pendiente que tiene el Congreso, ¿no? Debatir el tema del alcohol cero como modificación en lo que tiene que ver con las normas de tránsito en la República Argentina. Como antecedente, me parece bien lo que estaba marcando Vero de varias provincias que lo tienen. Eso puede generar también un aporte importante en la discusión cuando se tienen que mostrar las estadísticas. ¿Qué es lo que pasa en una provincia o a nivel nacional donde no está la norma alcohol cero? ¿Y qué es lo que pasa en un distrito, en una provincia, en un municipio donde sí está la norma
alcohol cero. Me parece que no sé si aclara totalmente el panorama de los diputados a la hora de tener que sentarse y votar este proyecto de ley. Bueno, justamente cuando se debatió el tema, se empezó a debatir el año pasado en la Comisión de Transporte, uno de los ejes de esa discusión fue: por ahí uno va por una ruta nacional, después cruza una provincial, donde en una provincia sí tienen alcohol cero, cruza otra donde no. Entonces, un poco la intención también es unificar todas las legislaciones en una sola ley nacional para que haya alcohol cero al volante. También hay un pedido muy fuerte de asociaciones de víctimas. De hecho, la mamá de Kevin Sedano, vos recordarás, sí, participó del debate por parte de Madres del Dolor. Y bueno, hay un pedido de hace años de esas asociaciones para que se avance en el alcohol cero. Fer, tengo una noticia que se conoció hace minutos nada más mientras Vero nos hablaba sobre el tema. Tiene que ver con el Senado en este caso. Esto es información oficial difundida por la Cámara Alta, que sufrió un ciberataque. Justo ayer yo estaba intentando buscar una información y me encontré con que la web del Senado no funcionaba. A mí me pasó lo mismo. ¿Te pasó lo mismo? Sí, bueno, no aparecía un cartel que decía que la web estaba en mantenimiento, y ahora el Senado dio a conocer que sufrió el 12 de enero a las 4 de la mañana un ataque realizado por piratas informáticos. Dice el Senado: este tipo de ataques, denominados ransomware, espero haberlo pronunciado bien, fueron perpetrados en los últimos meses contra diversos organismos públicos del Poder Judicial y empresas de primera línea. O sea que no solamente el Senado está recibiendo este tipo de ataques. Dice: los piratas secuestran la información y luego piden un rescate por la misma. Mirá vos la modalidad que han aplicado. En el caso del Senado, toda la información sustraída es pública y se encuentra al alcance de todos y todas dentro de nuestro sitio de transparencia, o sea que son datos que están a salvo, digamos. Dice: desde el momento del ataque, nuestro equipo de seguridad informática está trabajando. Hasta el momento se logró recuperar la mayoría de la información relevante y aislar el equipamiento sensible, lo que nos permitirá recuperar la operatividad a la brevedad. Esto es lo que informa el Senado, un ciberataque el 12 de enero a la madrugada. Así que bueno, veremos si en las próximas horas se normaliza la situación y si se logra dar con los responsables, si se abre algún tipo de denuncia judicial. El 12 de enero, el miércoles. Miércoles a la madrugada. Miércoles a la madrugada, y lo que pueden secuestrar son una gran cantidad de proyectos de ley. Bueno, acá dice que es información que igual está a salvo. Bueno, la web de ambas cámaras tiene muchísima información, no solamente proyectos de ley, temas que tienen que ver con transparencia, con temas administrativos, los recursos que manejan las cámaras, resoluciones administrativas. Bueno, muchísima información es la que se puede encontrar, así que... Pero que la mayoría es pública. Claro, la mayoría es pública desde hace no mucho, Fer, porque antes había datos que estaban ocultos y bueno, con el correr del tiempo se hicieron públicos, pero también lo que tiene que ver con las dietas de los legisladores, información que tiene que estar al alcance de todos, ¿no? Seguro. Así que bueno, eso es lo que ha sucedido en la Cámara Alta. Bueno, y yo creo que esto también lleva a que le preste atención los equipos digamos, de computación y los equipos especializados del otro lado, ¿no? Desde si este hackeo fue en la Cámara de Senadores, ya deben estar trabajando también para tomar los recaudos y las precauciones en la Cámara de Diputados de la Nación, y veremos también de tener rápidamente que se aclare esta situación. Ese como uno de los temas, Caro, que vos estabas señalando. Otro tema nos ibas a adelantar. Sí, hay otro tema que lo adelantábamos al principio del programa y tiene que ver con estas coincidencias, estos acercamientos entre Juntos por el Cambio y los dos bloques liberales. Recordemos que los libertarios desembarcaron por primera vez en el Congreso con estos dos bloques. Uno lo preside José Luis Espert junto con Carolina Píparo, y otro presidido por Javier Milei, que sorteó esta semana su primera dieta de diputado junto con la diputada Villarruel. Sí, que se vio también hace pocos días una imagen donde estaba Milei, estaba el diputado Milman, estaba la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y esto generó también mucho ruido interno en Juntos por el Cambio. Exacto, Fer, porque Patricia Bullrich es una de las
las dirigentes que tiene, muestra al menos más afinidad, ¿no? con Milei, y Gerardo Milman es un hombre muy cercano a Bullrich y está impulsando muchos proyectos de ley. Ayer estuve revisando qué es lo que se presentó y Milman está bastante activo y algunos de esos proyectos justamente fueron acompañados desde los bloques liberales. Y lo traje en placas, son poquitas placas para repasar cuáles fueron los primeros proyectos en los que coincidieron tanto Juntos por el Cambio como los liberales. El primero que se presentó hace poquito fue presentado por Luciano Laspina, que en realidad lo promovió justamente Patricia Bullrich. Ella dijo, avancemos con este tema. Laspina, que es vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, tomó nota y presentó este proyecto que tiene que ver con bienes personales. Lo acompañaron José Luis Espert, justamente, también Ricardo López Murphy, que si bien forma parte de Juntos por el Cambio, tiene también una orientación bastante liberal, y también Martín Tetaz, de Evolución. Así que 3 economistas acompañando este proyecto de Laspina, que propone elevar el mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales a 10 millones de pesos. Recordará, Fer, que la ley que sancionó el Congreso en diciembre llevaba este piso a 6 millones. Claro. En Juntos por el Cambio quieren llevarlo a 10 para que más gente quede exceptuada de este impuesto. Y en el caso de los inmuebles que se destinan a lo que es la casa habitación, a 60 millones de pesos, la ley sancionada lo llevaba a 30, o sea que se está duplicando. Sí, el autor de la iniciativa en un primer momento, que era el senador Caserio, hoy ya ex senador nacional por Córdoba, hablaba de 8 millones. 8 millones, exactamente. Finalmente se llegó a esta solución intermedia de 6 millones. Pero bueno, lo cierto es que la discusión vuelve ahora, parecía que había terminado en diciembre con la sanción de la ley, pero no, la oposición insiste con el tema, también en línea con esta promesa de campaña de no aumentar impuestos, ¿no? Claro. Fue una de los principales ejes de la campaña de Juntos por el Cambio. Así que bueno, este es uno de los proyectos que firmaron juntos, liberales y el PRO. Vamos al siguiente. En realidad son dos proyectos cuyo autor es Milman, justamente, lo decíamos antes, y fueron acompañados por Javier Milei y otros legisladores. Uno de ellos propone bajar el IVA, un viejo tema de aquí del Congreso, bajar el IVA, que ahora está en el 21% y lo quieren llevar al 18%. Esto, ¿se acuerdan? También en el debate de bienes personales, Martín Tetaz lo planteó en un momento, dijo, bueno, si vamos a incorporar artículos para modificar el impuesto a las ganancias y demás, yo quiero sumar uno para bajar el IVA. Bueno, Massa le dijo no, Heller le dijo rechazamos esto, y el tema quedó ahí, pero ya hay un primer proyecto presentado para bajar este impuesto, que es bastante distorsivo porque lo pagamos todos por igual. No, claro, totalmente. Con todas las compras que hacemos, ¿no? Hubo un momento donde en el gobierno de Mauricio Macri se bajó para productos de la canasta familiar, se bajó el IVA del 21 al 18%, ¿no? Que fue el transcurso entre la elección de las PASO y la elección general. Sí, es cierto, ¿no? Pero bueno, no tuvo continuidad de eso en el tiempo. Exactamente. El otro proyecto de Milman, que fue acompañado por Javier Milei, propone restituir al Congreso la facultad de fijar las retenciones, los derechos de exportación. Esto tiene un contexto interesante porque recordás, Fer, que la primera ley sancionada por este gobierno fue la ley de solidaridad social, la ley de emergencia. Ahí se estableció que el Ejecutivo tenía la facultad de fijar estas retenciones con un tope del 33%. Esa facultad vencía a fin de año, ¿no? Claro. El Ejecutivo, ¿qué hizo? En el proyecto de presupuesto 2022 incluyó un artículo para prorrogar hasta 2024 esa facultad. Es decir, que el Ejecutivo tenga la potestad de fijar las retenciones, que es algo que en realidad debería hacerlo el Congreso. Como el presupuesto fue rechazado, hay quienes consideran que ese artículo cayó, que perdió vigencia, entonces que ahora le corresponde al Congreso fijar las retenciones, que siempre es un tema sensible, porque tiene que ver con la relación con el campo, ¿no? Claro. Así que bueno, lo que propone este proyecto de Milei es que el Congreso recupere esa facultad de fijar las retenciones. En este sentido también hay otro proyecto de Burjaile, también otro diputado vinculado al sector agropecuario,
Pero bueno, en este caso se trata de una iniciativa de Milman acompañada por Milei. Y vamos a la última placa. Repasamos un poco entonces. Juntos por el Cambio y los bloques liberales ya votaron juntos el rechazo al presupuesto 2022 y la ley de bienes personales, y estos acercamientos generan tensión, como vos decías, Fer, entre lo que es el ala dura y el ala blanda, los famosos halcones y palomas. Acá hay como una cierta resistencia de radicales y de la coalición cívica que están mirando con cierta desconfianza, cierto recelo, estos acercamientos tan fuertes entre el PRO y Javier Milei. El ala dura, también representada por Fernando Iglesias, por Waldo Wolf, han mostrado bastantes acercamientos con estos dos bloques. Así que bueno, veremos si esta relación continúa a lo largo del año, ¿no? Claro, me parece como que se aceleran mucho los tiempos en Juntos por el Cambio en estas conversaciones con el sector, digamos, liberales, que me parece que los radicales y la coalición cívica aceptarían un acercamiento a Esper o a Milei en un momento determinado, por ejemplo, en el tramo final del año 2023, pensando en una elección presidencial. Bueno, son votos, ¿no? Sin duda muy preciados, ¿no? Exactamente. Pero no ahora comenzando el año 2022. Claro. Bueno, vos decís que a medida que se acerque la elección presidencial puede llegar a haber algún tipo de... Y a mí me parece que sí, porque el mapa político, el panorama político hoy en la República Argentina está indicando que hay casi una polaridad, ¿no? Entre dos sectores muy fuertes y muy mayoritarios, ¿no? El Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Y que me parece que esa situación se va a trasladar también al año 2023 en una elección presidencial, y que todo cómo va a desembocar. Va a desembocar en un balotaje entre dos sectores. Sí, sin duda. No hay una mayoría, no hay 10 puntos de diferencia entre uno y otro. Es cierto, por eso este sector de liberales, que tuvo un buen caudal electoral en la última elección, logrando un récord de 4 diputados, por ser la primera vez que se presentan elecciones, lograr 4 diputados es muchísimo, así que son votos que sin dudas Juntos por el Cambio va a querer acaparar. Vamos a ver si esto se traduce en una alianza un poco más formal o si se sigue manteniendo con proyectos de ley en común, votaciones en el mismo sentido. Bueno, todo eso se va a ver sin dudas en el Congreso. Sí, y después cada uno hará una evaluación también, ¿no? Porque Juntos por el Cambio hará una evaluación interna respecto a cuáles son los resultados, puertas hacia adentro y puertas hacia sus votantes respecto a el acercamiento a Milei o a José Luis Esper, pero también Milei y José Luis Esper harán su propia evaluación de sus resultados respecto al acercamiento a Juntos por el Cambio. Sí, vamos a ver. Porque a lo mejor sus votantes, que no hay que despreciarlos, como vos bien decís, es un número importante porque en la primera elección mete 4 diputados nacionales, a lo mejor sus votantes no quieren acercarse a Juntos por el Cambio en este momento. Más adelante, en una elección presidencial o en una elección electoral, en un tiempo electoral, será otro. Pero en este momento hoy de discusión en la República Argentina, quieren ser liberales. Bueno, sí, va a ser todo parte de la discusión, y también es otro factor de discusión, como decíamos, dentro de Juntos por el Cambio. Así que, bueno, vamos a ver cómo sigue el tema, ¿no? Claro, lo cierto es que en esa construcción de mayorías que hace el Frente de Todos y que hace Juntos por el Cambio casi que cuenta en algunas discusiones con los 4 votos de los sectores libertarios en el Congreso de la Nación. Lo que pasa, Fer, ¿no? es que es difícil imaginar a los liberales votando con el Frente de Todos. Claro, la realidad es que uno no ve muy posible que el oficialismo cuente con esos 4 votos, como tampoco con los de la izquierda, salvo determinados casos muy puntuales como el de bienes personales, donde la izquierda acompañó en ese caso, pero los liberales no. La verdad que no veo ningún tipo de acercamiento. Son 4 votos con los que el bloque de Máximo no cuenta. No, claro, seguramente. Y yo creo que estas cuentas de sumas y de restas ya empiezan a hacerlas, ¿no? Tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos, cuando tienen que empezar a estar mirando que tienen que ratificar un acuerdo, un convenio con el Fondo Monetario Internacional, de llegarse a ese acuerdo, que tiene que necesitar la ratificación del Congreso, pero también los diferentes proyectos que ha enviado el Ejecutivo, porque hablamos con el diputado Fernández, el proyecto de agroindustria, bueno, ahí también.
Hay que buscar los votos. Bueno, sí, tenemos muchísimos temas pendientes. Esta semana incluso ingresó a diputados el consenso fiscal, Claro. Fer, el pacto firmado entre Nación y gobernadores, a excepción de Horacio Rodríguez Larreta, que no lo firmó, fue el único que no lo suscribió, pero es un consenso fiscal por el cual los gobernadores pueden tener algún tipo de manejo, de ordenamiento de sus cuentas públicas después de lo que fue el rechazo del presupuesto. Así que ese sin dudas va a ser un tema a definirse ya en los próximos días porque el Congreso tiene que ratificarlo. Claro. Y después tenemos... y ahí hay que ver también qué hacen los diputados de Jujuy, qué hacen los diputados de Corrientes, qué hacen los diputados de Mendoza. Los de Córdoba. Los de Córdoba, los de Ciudad de Buenos Aires, que pertenecen a Juntos por el Cambio, seguramente lo van a rechazar. Seguramente, pero hay una mayoría importante de... Claro. Creo que ese proyecto va a salir fácilmente porque diputados de provincias que no son del mismo signo político que el gobierno nacional y que han firmado el pacto fiscal, sin dudas lo van a acompañar. Y después todos los temas que venimos desarrollando aquí que tienen que ver con industria automotriz, hidrocarburos, bueno, hay muchísimos temas en agenda. El decreto se está definiendo, como decíamos, en estos días, está en manos de la Secretaría Legal y Técnica. Todo indica que a partir del 20-24 de enero el Congreso se empezaría a reactivar. Caro, gracias. Buen fin de semana. Gracias. A Vero también le agradecemos y le damos el buen fin de semana. Con ustedes hacemos una pequeña pausa, nos vamos a reencontrar, cerramos lo que es esta primera edición por aquí por Diputados Televisión, pausa y comenzamos la segunda edición con nuevo plantel, con plantel renovado aquí en Diputados Televisión.